Buenos días a todos, aquí y allí, donde estéis. La mirada de Dios. En los últimos meses, algunas de las personas anónimas y olvidadas han salido a la luz. Y curiosamente, muchos de los famosos y famosillos han desaparecido durante unos cuantos meses. Aunque ahora, volviendo a la normalidad, de nuevo empiezan a aparecer en los programas de cuestiones tan trascendentes como con quién ha salido alguien, de quién se ha separado o con quién se ha enfadado. Estos son, en muchos casos, las personas en las que la gente se fija, su punto de referencia. Durante tiempo nos hemos olvidado de los devaneos amorosos de algunos de ellos. Incluso los deportistas de élite no eran tan famosos por lo que hacían o lo que lograban, sino por su ejemplo, quedándose en casa y haciendo deporte en casa. Claro, casas no como las nuestras, entonces podían hasta nadar en la piscina, ¿verdad? No creo que muchos de nosotros en la bañera tengamos tantas opciones como ellos. Pero estas son muchas de las personas que han sido referentes. Pero durante el tiempo de crisis, no era a estas personas a las que aplaudíamos. Era precisamente a gente que no conocemos. La mayoría de la gente que no sale en la televisión. El personal sanitario, doctores, enfermeros, enfermeras, la gente que hacía la limpieza en los hospitales, personas que arriesgaban su vida, personas que estaban colaborando con las necesidades de la gente. Y por un tiempo parecía que estábamos viendo un sueño donde las cosas estaban al revés. Pero esto generalmente dura poco tiempo. El sueño parece volver a la normalidad y empezamos de nuevo a ver los mismos cuadros, las mismas fotos que estábamos viendo antes de que esta pandemia nos sacudiese. Y eso me hacía pensar en cuál es la mirada de Dios y cuál es la mirada del hombre. ¿Qué le importa a Dios y qué nos importa a los seres humanos en muchas ocasiones? Y la mirada del hombre generalmente es una mirada que mira muy hacia lo externo. Los famosos son los que tienen posesiones, fama, poder, que nos resultan tremendamente atrayentes y que a veces nos gustaría tener lo mismo que ellos. Damos valor a las personas por las cosas que tienen externamente y no tanto por lo que son. Sin embargo, la mirada de Dios es una mirada interna. Es una mirada que penetra a lo profundo de nuestra alma. Dios nos mira y sabe quiénes somos. Dios nos mira y sabe cómo somos. Y Dios nos ve a cada uno de nosotros como seres humanos creados a su imagen. A Dios le importa la vida de cada persona. No hay personas más importantes que otras. Dios se preocupa por cada ser humano, independientemente de la edad, el sexo, la posición social o cualquier otra diferencia, por el valor que tenemos, porque Él nos lo ha dado. Y quisiera que leyésemos un texto en el que Jesús se encuentra con dos situaciones diferentes, pero que sacan a la luz precisamente esta cuestión. ¿Cómo vemos, cómo miramos, cómo percibimos a los demás? El texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Así que voy a leer Mateo capítulo 19 y a partir del verso 30. Dice el texto así. Entonces le fueron presentados a Jesús unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Aquí encontramos dos miradas: la mirada de Dios y la mirada del hombre. Y en primer lugar quisiera destacar esa primera escena que establece un fuerte contraste con la siguiente. La primera escena encontramos a Jesús con un grupo de niños. Y es muy interesante la interacción entre Jesús, los discípulos, los papás y los niños, ¿verdad? Y en la otra escena vamos a encontrar a un joven rico, tenía muchas posesiones. Y quisiera que nos detuviésemos para entender cómo mira Dios y cómo miramos nosotros en muchas ocasiones los seres humanos. Lo primero que nos dice la escena de los niños es que Dios tiene amor y cuidado por los niños. Ahora, veamos quiénes son los niños. En primer lugar, tenemos que destacar que aquí los niños es una escena con niños de esos de verdad. De esos que cuando las personas serias estamos teniendo una reunión muy importante, aparecen, juegan y nos molestan porque estamos haciendo cosas serias. Quizás a algunos os ha pasado, pues ahora estamos en la época del Zoom, ¿verdad? Y tenemos muchas reuniones por Zoom. Y a veces estamos tratando un tema muy serio, pero alguien está en su casa, en su despacho, en la otra esquina del mundo, y de repente entra por allí su hijo y lo que quiere es sentarse sobre las rodillas de su padre. Le importa poco lo que esté haciendo, ¿verdad? Para él lo importante es la relación con su padre. Para los discípulos, los niños son los que están interrumpiendo un momento importante en la escena. Jesús está enseñando. Los niños, literalmente en este contexto, aunque eran amados, sin duda eran personas amadas en sus familias, socialmente carecían de poder, estaban en un segundo plano. Y Jesús separa y atiende a los niños. Pero vamos a dar un segundo paso importante en este contexto.
¿qué representan los niños? Porque la Escritura dice lo siguiente: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, de aquellos que son como los niños, podríamos traducir, es el reino de los cielos. Los niños están representando en una sociedad de adultos aquellos que no cuentan, los que son vulnerables. En algunos otros contextos, los niños son aquellos que representan a los justos, que son personas que viven de una manera absolutamente dependiente de Dios, entendiendo que su vida depende de Dios, que su sustento depende de Dios. Gente consciente de su necesidad de Dios. Dice un autor: el niño es un símbolo claro de carencia de poder, fuerza y de autoridad. Es el prototipo de la humildad y el servicio. Y Jesús coloca a los niños en el centro de la escena, porque nos quiere enseñar algo muy importante. La mirada de Dios no se interesa tanto por nuestra posición, nuestro historial, nuestra experiencia, sino que se interesa por lo que cada uno de nosotros somos. Y aquí Dios establece un principio, y cito de nuevo a un autor que dice, sacando una lección importante de este texto, que para Dios la debilidad es un principio transformador de la persona. Y a veces tenemos aquí una lección muy importante con la que todos tenemos que enfrentarnos, cada uno de nosotros. Yo tengo que enfrentarme con esta realidad. Dios opta por lo pequeño. Y lo opta porque cuando Dios opta por lo pequeño, diría primera carta a los Corintios, por lo que no es, lo que hace es avergonzar lo que se cree que es. Pablo dirá lo que es, ¿no? Pero en el sentir del texto está lo que se cree que es. La opción de Dios por lo pequeño implica el paso de un mundo diseñado por el valor de lo grande, de lo poderoso, de lo rico, de lo externo, para pasar a un modelo en que la humildad, la dependencia de Dios y el servicio son la clave. Por eso Jesús dirá en otro texto, paralelo al que hemos leído, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Dios opta por lo pequeño, porque la mirada de Dios nos interesa en lo que podamos presentarle nosotros, en nuestras credenciales, sino lo que mira Dios es el corazón. Pero ¿cuál es la mirada del ser humano? Y en el segundo texto, en la segunda escena, nos encontramos con un joven rico. Y en primer lugar quisiera que observásemos cómo miraron los discípulos de Jesús a ese joven rico. ¿Cómo lo miraron ellos? Ellos lo vieron como un joven con una buena posición, se presentó como alguien respetado y respetable. Además era una persona que cumplía la ley, era una persona que ostentaba cierto poder y que por parte de los discípulos tiene un importante reconocimiento. Bueno, ¿dónde aparece eso, Eliseo? Eso de que los discípulos reconocen en este joven a alguien importante. Pues sencillamente porque cuando Jesús dice, frente a la respuesta del joven que veremos después, ¿no?, que éste se va y dice, difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos, ¿qué responden los discípulos? Bueno, si no se salva este, si este que es rico, que es una persona piadosa, una persona religiosa, una persona reconocida, si esto no se salva,
¿quién podrá salvarse? Aún los mismos discípulos tenían esa visión fijándose en lo externo, en lo aparente. ¿Cuál era la visión que el joven tenía de sí mismo? Pues sin duda él se ve como una persona buena. Yo quiero hacer cosas buenas. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues si quieres hacer cosas ya sabes los mandamientos, ¿verdad? ¿Y cómo responde él? ¿Estos mandamientos? Los he cumplido todos y desde mi juventud. ¿Qué autovisión tiene él? Pues la que tiene mucha gente. Si le preguntamos a la gente cómo se ven a sí mismos, la respuesta normal y natural que muchas veces hemos oído y a veces hemos comentado es: yo no he hecho nunca mal a nadie, ¿verdad? Yo soy una buena persona. Si alguna vez me he enfadado, la culpa es que era del otro. No encuentras a gente que te diga, pues soy envidioso, tengo un problema con el orgullo, tengo dificultades con controlar mi ira, soy una persona rencorosa. ¿Encontráis a gente que cuando le preguntáis cómo son, diga esto? No, somos todos bellísimas personas. Sin embargo, este joven que afirma cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, es interesante que a pesar de que conocía la ley y afirma que lo ha cumplido, su conciencia no le deja tranquilo. Todo esto lo he hecho, pero ¿qué más? Aquí hay algo que falta. Hay algo que falta. Y aun los religiosos y las personas que se consideran buenas, estoy convencido que en el fondo de su corazón hay algo que falta. Hay algo que falta. ¿Qué más tengo que hacer? Él lo tenía prácticamente todo. Religiosamente hablando, podía parecer impecable. Socialmente hablando, importante. Económicamente hablando, sin ningún problema. Sin embargo, seguía notando que faltaba algo profundo en su vida. ¿Qué más? Hay algo que falta. Y parece que como mucha gente tenía la pretensión de que en todo esto Dios tenía que jugar un papel importante y tenía que complementar un poquito de todo lo que había conseguido. He conseguido todo, pero me falta algo. A ver si Dios pone la guinda en el pastel. Y además lo consigo yo haciendo algo. Y le hace una pregunta, la pregunta equivocada. ¿Qué más puedo hacer? Y Jesús va a desenmascarar la posición de este joven. Jesús le presenta los mandamientos. Curiosamente son los mandamientos que tienen relación con el prójimo. Mayormente aquellos que tienen que ver con desear cosas que puede tener el prójimo, no adulterar, desear la mujer del prójimo, no hurtar, desear los bienes del prójimo, no dirás falso testimonio, querer criticar, permitidme cargarte, ¿no?, la fama del otro, yo siempre soy más importante. Y el último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, cuando leemos toda la Biblia nos damos cuenta de que la ley nunca ha sido un camino y una opción para poder encontrar la aprobación de Dios. Dice el apóstol Pablo en una carta que escribió hace ya 2000 años, porque mediante la ley lo que nos llega es el conocimiento del pecado, es el conocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y este joven que está diciendo, yo lo cumplo todo, yo no envidio nada de lo que tienen los demás, yo a mi prójimo lo amo igual que a mí mismo. Jesús va a probar si eso es verdad. Muy bien. Toma todo lo que tienes, véndelo, dalos a los que amas como a ti mismo y ven y sígueme. Si quieres hacer algo más es seguir a Jesús. Ven y sígueme. Sin embargo, el joven se fue triste, dice el texto, porque tenía
muchas posesiones. Permitidme un paréntesis. Algunos creen que tienen posesiones. El joven creía que tenía posesiones, pero no era así. Las posesiones lo tenían a él. Él tiene que dar un paso. Él tiene que seguir a Jesús. Él entiende que Jesús es el maestro bueno. Bueno, si quieres seguirme, despréndete de todo lo que te estorbe para seguirme. ¿Cuántas cosas nos pueden impedir a nosotros? Podemos criticar a este joven rico, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas nos impiden a nosotros seguir a Jesús? ¿Cuáles son las cosas, no personas, sino cosas que más aprecias? ¿Y cómo las usas? Hay personas que cuidan más su auto que su familia. Tenemos algún vecino, no hay semana que no lo veas dejando su coche impecable. A veces lo que tenemos nos posee a nosotros en lugar de nosotros poseerlo y usarlo para Dios. Y aún los discípulos caen en el mismo error, ¿verdad? ¿Quién podrá ser salvo? La ley de Dios, cuando la miramos, pone en evidencia que no somos perfectos, que necesitamos a Dios, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Ahora quisiera fijarme en la mirada de Jesús, porque creo que es la mirada importante. La mirada más importante no es cómo nos ven los demás, no es cómo nos vemos nosotros, la mirada más importante es cómo nos ve Dios. Y es tremendamente relevante ver cómo Jesús, en primer lugar, a este joven, conociéndolo, sabiendo la problemática que hay en su corazón, porque por las preguntas le está descubriendo realmente lo que hay, en primer lugar Jesús lo recibe, lo escucha, lo va corrigiendo, ¿verdad? A medida que él va diciendo cosas, en su religiosidad, se presenta muy bien, maestro bueno. No, mira, no hay ninguno bueno, solo Dios. Tú eres bueno, maestro, yo también soy bueno porque guardo los mandamientos. Y Jesús ya le dice, concepto equivocado, ¿verdad? Pero hay otro texto paralelo en el que aparece una frase que no encontramos en el Evangelio de Mateo. Y que es tremendamente importante recogerla aquí cuando hablamos de la mirada de Jesús. Porque en el Evangelio de Marcos, hablando de este joven y del diálogo entre Jesús y el joven, dice lo siguiente, Marcos. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Mirándolo lo amó. No es que Jesús ame a los niños y aborrezca a los ricos. Es que para Jesús no es importante si tienes poco, si tienes mucho. Él no vio a un rico, él vio a un joven con una profunda necesidad de Dios y lo amó. Dios no desprecia a nadie. Y lo que hace es retar a este joven para que descubra cuáles son las cadenas que realmente le están atando a las cosas de este mundo, en lugar de seguir los principios que tienen que ver con el reino de Dios. Dios no quiere un poquito de ti, Dios no quiere que hagas un poquito más. Dios te lo demanda todo. Dios lo que quiere es tu vida. Solo cuando Dios gobierna nuestra vida es que ésta adquiere sentido y propósito. Si va a añadir a Dios para ser un poquito mejor religioso, lo que iba a encontrar sin duda era frustración. Porque solo en Dios y solo cuando la vida de Dios está en nosotros realmente encontramos sentido a todo lo que somos, todo lo que hacemos. Cuando Dios es solo un complemento, no satisface los profundos deseos de nuestra alma, los deseos y la necesidad de Dios. Porque lo usamos para lo temporal, para quedar satisfechos nosotros, para seguir fomentando nuestro propio egoísmo. Solo Dios sacia las necesidades más profundas.
Lo que tenemos, lo que poseemos, a veces llega a poseernos, porque no entendemos que la felicidad, la verdadera felicidad, viene solo de Dios. Y Jesús, mirando a este joven, le aclara una cuestión muy importante a él y a los discípulos. La salvación solo viene de Dios. ¿Qué más puedo hacer? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. No podemos ganar el favor de Dios, pero podemos acercarnos a Dios para recibir gratuitamente su favor. Quisiera terminar hablando de esta mirada de Dios. ¿Qué es lo que mira Dios? Decíamos. Lo voy a resumir con un texto de Isaías. Dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Él es el Creador, el Señor de todo. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y sigue diciendo la Escritura en otro texto conocido, en el primer libro de Samuel. Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los ojos de Dios se interesan por cada persona. Los ojos de Dios penetran hasta lo que hay en tu corazón. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos pueda estar viendo es importante para Dios. No por lo que tengas, sino por lo que eres delante de Dios. Y Dios de lo que se agrada es de aquel que se acerca a Él con sencillez y con humildad. A quienes están dispuestos a decir: yo no puedo, Señor, pero me pongo en tus manos porque tú sí puedes salvar. Sí, tú puedes darme sentido a la vida. Y yo quisiera invitaros a todos a venir a Cristo, a venir en humildad y en sencillez, como un niño, admitiendo nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de perdón, reconociendo que ni podemos merecer ni podemos ganar el favor de Dios, reconociendo que demasiadas veces trabajamos y obramos por nosotros mismos, como si en nuestras fuerzas pudiésemos agradar a Dios. La máxima expresión de la humildad la encontramos en Jesús, aquel quien siendo y viviendo como Dios en la eternidad, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Y lo hizo para darnos vida, y lo hizo para enseñarnos el camino de Dios, que es el camino de la entrega y de la humildad. Quisiera invitar, si alguna persona no lo ha hecho, a que venga hoy a Cristo, entregue su vida a Cristo, aquel que dio su vida por Él. Pero también a cada uno de nosotros, que quizás un día venimos a Cristo, que pensemos y valoremos también cuáles son nuestras cadenas a veces, con qué nos peleamos, con qué luchamos, con cuántas cosas y méritos a veces nos queremos presentar delante de Dios, para reconocer todavía cuánto nos falta en el camino del seguimiento de Jesús para ser como Él, y para con humildad reconocer y pedirle a Dios que nos ayude para ser realmente seguidores de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor os bendiga.